Mi infancia estuvo marcada por acontecimientos que hasta hoy creo que se reflejan en mi vida adulta. Cuando tenía entre 3 y 4 años, sufrí un abuso. Por esa razón, viví muchos años de mi vida escondida, guardando ese secreto solo para mí. Tengo recuerdos fragmentados, como si fueran sueños o destellos. Hasta los 17 años no le conté nada a nadie. Cargué con ese silencio. Y ese peso trajo varias consecuencias, porque viéndolo hoy, entiendo por qué aquella niña era tan inquieta. En esa época vivíamos en una zona rural. Mi papá y mi mamá trabajaban demasiado para mantener la casa. Éramos ellos, mi hermano y yo. Mi hermana menor todavía no había nacido. Yo soy la mayor de los 3. Mi papá, necesitando ayuda, llevó a un hombre para trabajar en el campo, y justamente esa persona fue la que cometió el abuso. Aún lo recuerdo claramente. Me llamó hasta un corral, como si fuera un establo, y fue ahí donde todo pasó. Después de eso, empecé a tener pesadillas constantes. Hasta más o menos los 12 años, prácticamente todas las noches revivía esa escena en mis sueños, pero nunca tuve el valor de hablar con nadie. Mis padres trabajaban tanto que creo que ni tuvieron tiempo de notar que aquella niña cargaba un trauma tan grande. Después de ese día, nunca volví a ver a ese hombre. Desapareció de mi vida y nunca supe nada más de él. Hace pocos años, logré juntar algunas informaciones de la ciudad donde nací. Yo vine al mundo en el interior de Mato Grosso, pero siendo todavía niña, mi familia se mudó al interior de Minas. Por eso siempre digo que soy minera. Fue apenas recientemente que escuché decir que aquel hombre que abusó de mí terminó falleciendo en la cárcel. No sé si sea verdad, pero fue lo que llegó a mis oídos. De cualquier forma, yo cargué con ese secreto hasta los 17 años. Y como ya dije, era una niña sumamente inquieta, llena de heridas. Además de ese trauma, el matrimonio de mis padres era pésimo. Mi papá tenía serios problemas con el alcohol. Cuando bebía, se transformaba en otra persona, agresivo, violento, y bebía todos los días. Recuerdo claramente las constantes peleas entre él y mi mamá. Muchas veces yo me metía en medio para defenderla, porque la violencia era muy fuerte. En la última pelea, mi papá amenazó con acabar con la vida de mi mamá, por causa del amante que tenía en ese tiempo. Fue tan intenso que mi mamá, en un acto desesperado, me abrazó, yo la hija mayor, y huyó conmigo de la casa, dejó a mis hermanos pequeños con él y corrió conmigo a otra ciudad, intentando salvar al menos a una de nosotras. Fuimos a dar a la capital, a la casa de un tío, pero mi tío vivía del basurero, recolectando reciclables y la situación era de extrema pobreza. Recuerdo que viví en una choza con mi mamá y que recogimos cosas de la basura para comer. Hubo un día que quedó grabado en mi memoria. Yo tenía hambre, y mi mamá agarró una manzana de la basura y me la dio para comer. Eso me marcó profundamente. Y yo, además del hambre, sentía una enorme nostalgia de mis hermanos, que se habían quedado atrás. No logro recordar la edad exacta que tenía en esa época, pero creo que estaba entre los 8 y 9 años. Sé que nos quedamos 17 días fuera, hasta que algunos parientes tuvieron lástima de mi papá y le contaron dónde estábamos mi mamá y yo. Él fue por nosotras, llevó a mis hermanos con él, y ahí terminaron reconciliándose. Pero no fue la primera vez. Mis padres se separaron varias veces. Solo que esa acabó siendo la última. Mi papá, arrepentido de lo que había hecho, prometió cambiar. Mi mamá puso una condición. Además de cambiar de comportamiento, tendría que salir de la ciudad natal donde vivía su amante, la que había sido el motivo de tantas peleas. Él aceptó. Fue así como terminamos en el interior de Minas Gerais a finales de los años 90. Llegamos prácticamente sin nada, solo con la valentía y los 3 hijos. Mis padres cambiaron de oficio, volvieron a trabajar en el campo y fueron años muy difíciles al inicio, pero ahí comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Recuerdo bien, en el año 2000, mi papá llegó cansado de todo, del alcohol, de las peleas, de la vida destruida, y tomó una decisión. Miró a mi mamá y dijo, «Quiero volverme cristiano». Eso me marcó porque mi papá siempre se burlaba de la fe.
Se decía católico, pero nunca iba a misa. De repente decidió buscar una iglesia evangélica. Y por increíble que parezca, la vida empezó a mejorar. Mi sueño, ser esposa de pastor. Empezamos a asistir a una iglesia y hasta hoy mis padres permanecen ahí. Ya son más de 25 años. Y yo digo que ese lugar fue un parteaguas para ellos. Mi papá se transformó por completo. Cuando llegaron a la iglesia, los dos estaban cansados, destrozados por la vida. Mi mamá fue la primera en entregarse. Ella siempre fue muy centrada, tranquila, firme. Entonces se lanzó de cuerpo y alma, no solo a una religión, sino, como me gusta decir, a los brazos de Dios. Un tiempo después, como un año, mi papá también se entregó de verdad. Aún tuvo recaídas con la bebida, pero poco a poco dejó el vicio. Y nuestra vida familiar empezó a cambiar. Las peleas se terminaron, el ambiente en casa se volvió más ligero, pero dentro de mí las heridas seguían abiertas. Yo cargaba rencor hacia mi papá, me duele decirlo, pero le atribuía buena parte de mi sufrimiento de infancia. Yo pensaba, ¿cómo nadie se dio cuenta de que aquella niña de 3, 4 años estaba siendo abusada? ¿Cómo mi papá no vio nada? Recuerdo con detalle lo que pasó, las cosas que aquel hombre me hizo. Recuerdo el asco, el pavor, la sensación de pánico que quedó impregnada en mí. Hasta hoy, ya adulta, puedo cerrar los ojos y sentir ese mismo frío en el alma. Por mucho tiempo culpé a mi papá, y al mismo tiempo nunca lo traté mal. Al contrario, quería estar cerca de él porque, de algún modo, aún sentía protección. Era una contradicción. Yo veía la transformación de él dentro de la iglesia, pero la rabia dentro de mí seguía viva. Cuando cumplí 14 años, ya era muy activa en la iglesia. Siempre me gustó ayudar, involucrarme, participar en todo. Era influyente, tenía espacio, me sentía parte. Mis hermanos también crecieron en ese ambiente de iglesia, y nuestra vida realmente había mejorado bastante. Cuando tenía entre 14 y 15 años, ya ocupaba cargos en la iglesia. Amaba lo que hacía, y hasta hoy me encanta estar involucrada en esas cosas. Pero junto con ese involucramiento nació también un sueño. Yo quería ser esposa de pastor. Veía la iglesia donde mis padres estaban, una denominación enorme, conocida en todo Brasil, y observaba las esposas de los pastores. Pensaba, quiero ser como ellas. Mira qué elegantes son, cómo hablan bien, cómo son respetadas. Ese se convirtió en mi ideal de vida. Me lancé de lleno en ese sueño. Pero fue en esa misma etapa, alrededor de los 15 años, cuando conocí a mi primer novio, también de la iglesia, y ahí empezó mi fase de adolescente rebelde. Hasta entonces, escondía muchas cosas. Frente a los demás era la niña correcta, pero por dentro cargaba una enorme rabia. En la escuela descargaba toda esa ira, me peleaba mucho, insultaba, era otra persona. En la iglesia parecía tranquila, santita. Pero cuando empecé a salir con ese muchacho, dejé de ocultar lo que llevaba dentro. Con él terminé perdiendo la virginidad. Mi papá siempre fue muy estricto, y cuando se enteró, se puso furioso. Llegó a decir que me iba a correr de la casa. Fue un shock enorme en mi vida. Y entonces fue un caos total. Yo ya tenía esa rebeldía dentro de mí, y cuando mi papá me dijo, si quieres salir de la casa eres libre, aproveché la oportunidad. Le respondí, entonces me voy. Y me fui a vivir con ese muchacho. Pero no duró. Fue algo pasajero, cosa de 7 u 8 meses. En el fondo, yo ya sentía que aquello no tenía futuro. Aún así, una parte de mí quería liberarse de esa sensación de ahogo que cargaba. Solo que mi papá, aunque fuera estricto, siempre encontraba la manera de protegerme. No sé cómo explicarlo. Era duro, pero en el fondo nunca dejaba de ampararme. Cuando vi que la relación no funcionaba y que alejarme de la iglesia me estaba perdiendo más, regresé. Llegué a casa y le pedí, «Papá, no funcionó. ¿Puedo volver?» Él me dijo que sí. Primero me regañó. Claro, pero me aceptó de regreso. ¿Mi mamá también? Volví a casa. Regresé a la iglesia y a aquel sueño antiguo. Predicar la palabra y algún día
casarme con un pastor. Fueron 8 meses fuera de ese proyecto, pero ahora estaba decidida otra vez. Esta vez más enfocada que nunca. Yo tenía 16 años, y en mi cabeza no había otra opción. En la iglesia donde estaba, no había muchachos de mi edad, pero yo no pensaba en eso. Yo miraba al altar, a los pastores, a sus esposas, y decía, esto es lo que quiero para mi vida. Quiero ser esposa de pastor, cueste lo que cueste. Y esa obsesión casi me costó la vida. Un día iba camino al trabajo. Siempre me ha gustado mucho trabajar, desde niña. A los 12 años ya hacía mis encargos y nunca dejé de hacerlo. En esa época cuidaba a una señora de 80 años. Mi rutina era siempre la misma. Por la mañana iba a la escuela, por la tarde ayudaba a mi mamá en la casa y por la noche dormía en la casa de esa señora para atenderla. Todos los días hacía el mismo recorrido. Durante años pasé por la misma calle, pero ese día en específico ocurrió algo diferente. Había un hombre parado, con panfletos en la mano. Cuando me acerqué, él vino hacia mí, se presentó como pastor de una iglesia cercana, una iglesia que yo incluso conocía, y me entregó un panfleto. En ese momento le agradecí y dije, no gracias, yo ya soy de la iglesia Vida Plena, que era la denominación de mi familia. Él pareció sorprendido. Dijo que ya había formado parte de esa iglesia por 12 años, pero que ahora era pastor en otra. Empezó a caminar a mi lado. Yo iba seria, sin darle mucha confianza, pero él insistía en conversar. Me preguntaba si ya había leído tal libro de tal líder, y yo por coincidencia ya había leído la mayoría. Eso le llamó la atención y terminé escuchándolo. Me acompañó hasta la puerta de mi trabajo. Ahí, antes de despedirse, me preguntó de nuevo sobre un libro. Yo le dije que no lo conocía. Él respondió, «Te lo presto. ¿Quieres que te lo lleve?» Lo acepté sin pensarlo mucho, pero jamás imaginé que realmente aparecería con el libro. Me preguntó, «¿Dónde vives? Te lo dejo ahí». Y yo, en mi inocencia, terminé dándole la dirección. Me despedí, diciendo que estaba atrasada para el trabajo, y seguí mi camino. Al día siguiente por la mañana, fui a la escuela y después regresé a casa. Cuando llegué, mi mamá estaba en la puerta con un libro en la mano. Me dijo, «El pastor de la otra iglesia estuvo aquí y dejó esto para ti». Me sorprendí. Mi mamá preguntó de dónde conocía a ese hombre. Yo le expliqué, «Mamá, él estaba en la calle evangelizando y dijo que me iba a traer el libro». Entonces mi mamá completó, «Él dijo que se va a casar contigo». En ese momento no lo podía creer. Tomé el libro, lo abrí y ahí estaba una dedicatoria, hermosa, romántica, diciendo que se había enamorado de mí en el instante en que me vio. Detalle, yo tenía 16 para 17 años y él ya tenía 25. Eran 12 años de diferencia. Cualquier muchacha que soñara con casarse con un pastor, como yo soñaba, se habría deslumbrado con eso. ¿Y yo me deslumbré? Recuerdo que en ese tiempo no había celular, ni redes sociales, nada de lo que tenemos hoy. Ni siquiera tenía teléfono para agradecer. Así que simplemente acepté la situación. Al día siguiente, de camino al trabajo, lo volví a encontrar. Solo que esta vez no estaba solo. A su lado venía una niñita de 1 año y 8 meses. Me acerqué, lo saludé y enseguida me cautivó. Siempre he amado a los niños, siempre tuve ese don de acercarme a ellos. La pequeña corrió hacia mí y abrazó mi pierna. Recuerdo la ropa que llevaba puesta hasta hoy. Entonces él dijo, «Esta es mi hija, su madre me abandonó». Y empezó a contar una historia muy triste, diciendo que lo habían dejado solo para criar a la niña. Decía que la mamá de la pequeña lo había engañado, que se había ido y la había dejado con él. Contaba que vivía en otra ciudad, a kilómetros de distancia, y que había venido hasta acá para hacer la obra de Dios, trayendo a la niña con él. En mi inocencia de muchacha, le creí. Hoy,
con la madurez que tengo, jamás caería en esa plática. No es común que un hombre aparezca solo, viniendo de lejos, con una hija tan pequeña de apenas 1 año y 8 meses, y con una historia tan trágica. Pero en ese tiempo yo sentí lástima. Él decía que la madre no servía, que había abandonado a la hija. Y yo pensaba, ¿qué madre sería capaz de hacer eso? Y la niña, era hermosa, moreno clarita, con rizos en el cabello, una sonrisa encantadora. Siempre digo que primero me enamoré de la hija y después del papá. Él decía que estaba pasando por dificultades, que la iglesia no lo sostenía bien, que vivía con la niña en una especie de pensión, compartiendo espacio con otras personas. Eso me conmovió. Entonces le dije, si quieres, yo la cuido por ti. Él pareció sorprendido. ¿En serio? ¿Harías eso? Yo confirmé, con mi corazón grande, sin pensar en las consecuencias. Al día siguiente, llevó a la niña a mi casa. Yo no le había dicho nada a mi mamá, pero cuando la vio, con ese corazón enorme que siempre tuvo, aceptó. Y no pasó mucho tiempo para que todos en casa quedaran encantados con la pequeña. Mis hermanos, mis papás, todos la recibieron. Al segundo día que estuvo con nosotros, la niña empezó a llamarme mamá. Yo estaba por cumplir 17 años. Escuchar eso me movió por dentro. La niña era extremadamente cariñosa, sentía la ausencia de su madre, y como nosotros creíamos que la mamá realmente no valía nada, aquello nos hacía sentido. Hoy, claro, sé la verdad. La niña se encariñó de inmediato. Empezó a llamar a mi papá abuelito, a mi mamá abuelita, a mis hermanos tíos y a mí mamá. Tenía apenas 1 año y 8 meses. Seguía siendo un bebé, pero ya estaba completamente integrada en nuestra familia. Yo la cuidaba por las tardes y en la noche el papá venía por ella después de los cultos. En menos de una semana de convivencia así, me pidió que fuéramos novios, y yo acepté. Mi papá, claro, no aprobó. Cuando ese hombre llevó a su hija a nuestra casa por primera vez, contó toda su historia triste a mi papá, que era un esposo traicionado, abandonado por su mujer, y que ella había dejado a la niña para irse con otro. La misma historia que repetía con todos. Pero mi papá nunca le creyó. Desde el principio desconfió de él. Nosotros en la casa intentábamos convencerlo de que no. Papá, usted está equivocado. Él ha sufrido mucho, mire lo que pasó y todavía es pastor. Yo, sobre todo, lo defendía con uñas y dientes. Mi papá incluso decía, si quieres andar con él no te voy a impedir, pero no le veo futuro a eso. Y aún con todos los consejos, yo no quise escuchar. La verdad es que no me emocioné por su apariencia, ni siquiera era atractivo. Tampoco fue por inteligencia, carisma o cualquier otra cosa, fue únicamente porque era pastor, aunque parezca increíble. Yo era una muchacha, y en esa época veía a los pastores como si fueran los hombres más santos del mundo. Creía que la iglesia era un lugar solo de santos. Y eso me cegó. Así era como yo veía la iglesia. Era solo una niña, y en mi cabeza un pastor era casi un superhéroe. Cuando decían que cierto pastor famoso vendría a la ciudad, yo me emocionaba. ¡Wow! Él es ungido de Dios, es enviado de Dios. Lo veía así, con los ojos brillando de admiración. Entonces le dije a mi papá, papá, él es pastor. Sufrió, fue abandonado, está criando solo a una bebé, yo voy a andar con él. Y mi papá, a su manera, respondió, está bien, tú sabrás. Siempre fue del estilo antiguo, si estás de novia no puedes alargarlo mucho, tienes que casarte. Todo esto en menos de 15 días. Mi vida se volvió una locura. Ni siquiera prestaba atención a su comportamiento porque estaba encantada con su hija. Esa niñita que me llamaba mamá me ganó por completo. Ya la amaba como si fuera mía. Para amar a un niño no se necesita tiempo, y ella era encantadora. Pero también sufrida. Se le notaba en sus ojitos que había pasado por mucho, aunque no supiera contarlo. Y en menos de un mes, como a los 30 o 35 días, él me pidió matrimonio.
y yo acepté. Detalle: para ese momento yo ya había dejado la iglesia donde crecí, donde mis padres siguen hasta hoy. Dejé mi base, mi comunidad, y me fui a la iglesia de él. Yo siempre digo, yo no veo defectos en la iglesia, sino en quien la dirige. Hay lugares serios, pero también hay otros que no lo son. Él me presentó al líder de su congregación, que me aceptó de inmediato. Yo no tenía un pasado oscuro, aunque ya había tenido un novio antes y había perdido la virginidad. Eso pesaba mucho en esa época, porque había toda la presión de que la muchacha se casara virgen. Pero aún así fui aceptada. Yo no tenía un pasado oscuro. Solo era una muchacha que amaba servir en la iglesia. Ya trabajaba en la congregación donde crecí, hacía todo con pasión. Por eso, cuando él me presentó al líder de su iglesia y dijo que quería casarse conmigo, fui aceptada sin dificultad. Y fue en ese proceso que empecé a confiar en él, tanto que un día, cuando cumplí 17 años, después de otra crisis de pánico causada por las pesadillas de mi infancia, terminé revelando mi mayor secreto. Le conté que había sido abusada cuando era niña. Fue muy difícil, nunca se lo había contado a nadie. Lloré mucho. Él me abrazó, me dijo que estaba conmigo, que me iba a ayudar, que iba a cuidarme. Me pidió detalles y yo, en mi ingenuidad y confianza, le conté todo. Por primera vez en mi vida sentí que alguien sabía de mi dolor. Creí que, por ser pastor, realmente podría ayudarme a cargar con ese peso. Él tenía labia. Quien lo escuchaba pensaba que era un hombre de Dios. Me convenció de que mi secreto estaba seguro con él. Pero al día siguiente, cuando regresé de la escuela, lo encontré sentado a la mesa con mis papás. Y fue ahí, frente a ellos, que lo contó todo. La misma persona que me había prometido guardar mi secreto simplemente expuso mi historia sin mi consentimiento. Ese dolor no era suyo, era mío. Quien debía hablar era yo, en el momento correcto, pero él me robó hasta eso. Él fue y lo contó. Cuando llegué a casa, mi mamá ya estaba llorando y mi papá me preguntó. Yo confirmé. Y fue solo ese día que se habló del tema entre nosotros. Nunca más volvimos a tocarlo. Me sentí profundamente avergonzada, porque pensaba, algún día tal vez lo cuente, pero sería yo quien lo dijera, no otra persona tomando mi secreto y revelándolo. Me sentía más avergonzada de lo que ya me sentía. Mi papá, angustiado, me dijo, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y yo respondí, papá, tuve miedo, tuve vergüenza, era una niña. Mientras tanto, él, el hombre que debía guardar mi confianza, se quedó ahí, mirándome con aires de salvador, como si pensara, yo la liberé, yo la salvé. Pero no, al contrario, no tenía ese derecho, el secreto era mío, no podía exponer mi dolor de esa manera. El tiempo pasó. Mis papás quedaron muy mal con todo eso. Mi papá intentó averiguar quién había sido el abusador, pero yo no pude explicar. Y la vida siguió. Hoy puedo hablar de esto abiertamente, porque me siento libre. Incluso he podido ayudar a otras personas que pasaron por abusos, pero en aquella época yo solo me sentía invadida. Después lo cuestioné. ¿Por qué lo contaste? Y él respondió, porque quería ayudarte. Solo quiero ayudarte por el resto de tu vida. Me abrazó, con esa frialdad cínica que hoy puedo ver, pero que en ese tiempo no veía. Me dijo, necesitas estar libre de los miedos, porque vas a ser esposa de pastor. Solo quise ayudarte. Ese día quedé destrozada. Pero como solo tenía 17 años, terminé creyéndole. Pensaba, él quiere mi bien. Yo estaba equivocada al guardar esto. Tal vez era necesario. Hoy, cuando veo a mi hijo de 17 años, me doy cuenta de lo inmadura que era. No tenía ninguna estructura. Era solo una muchacha, inocente. Y ahí, sin darme cuenta, comenzó la manipulación.
En realidad, ya había comenzado antes cuando me hizo cuidar de su hija. Yo lo hice con amor, pero no percibí que eso ya era parte de su juego. Ahí empezaba mi historia de terror. Entonces nos comprometimos. Mi papá dijo, apúrense para casarse, yo voy a organizar su fiesta. ¿Quieres casarte con él? Y yo respondí que sí. Estaba maravillada. Al fin y al cabo, como el mismo susodicho decía, yo iba a ser la esposa del pastor. Quería que fuera rápido. En mi mente, mi sueño se iba a realizar. ¡Wow! Voy a hacer la obra de Dios. Voy a ayudar a la gente. ¡Qué cosa tan buena! ¡Qué privilegio! Pero yo era inocente, muy inocente. Lo veía todo como un cuento de hadas espiritual. Mi papá realmente hizo la fiesta. Nada lujoso, pero con todo amor y dentro de sus posibilidades. Y yo estaba feliz. Antes, él, mi prometido, todavía tuvo el descaro de justificar que había contado mi secreto a mis padres porque yo necesitaba perdonar a mi papá. Pero yo ya había dado ese perdón. Tiempo atrás, cuando salí de casa a los 15 años y luego regresé, ya había entendido que mi papá no era culpable. Pero en su mente, todo era justificación. El día de la boda conocí a su familia. La mamá, una buena persona, sufrida, pero el papá, desde que llegó, quejándose de todo. De la fiesta, de la comida, hasta de tener que quedarse en la casa de mis padres. Nunca había visto a alguien tan amargado. En ese momento pensé, este hombre es extraño. Después entendí, era peor que el hijo. Montamos nuestra casa con sencillez. Yo trabajaba y ayudaba a comprar algunas cosas. Y fue ahí que me di cuenta de algo que en ese tiempo ignoré, pero que hoy veo como crucial. Él no trabajaba. No hacía nada más que la iglesia. La iglesia le daba una ayuda de costo y de eso vivía. Durante el día, nada. Yo, deslumbrada, no lo vi. Hoy, con 37 años, entiendo que esa era la señal principal. Y creo que eso era lo que mi papá intentaba decirme cuando me aconsejaba. Pero tal vez pensó, capaz que funciona. Y yo, ciega por el sueño, no me di cuenta de que estaba entrando en una prisión. Cuando fuimos a comprar los muebles para la casa donde íbamos a vivir, yo ya trabajaba. Desde los 12 años siempre trabajé. Yo ayudé a pagar, claro. Él puso una pequeña parte, con la ayuda que recibía de la iglesia. Recuerdo que compró todo a nombre de una miembro de la congregación porque él tenía el nombre manchado. Esa fue otra señal que no vi. Pastor con el nombre manchado, pero yo estaba ciega por la pasión, y la pasión realmente ciega. Hoy les digo a mis hijos, cuidado con la pasión, porque puede arruinar tu vida. Yo le pasaba el dinero cada mes para que pagara las mensualidades. 6 meses después de casada, descubrí que no estaba pagando nada. Pero esa parte la dejo más adelante. Antes de la boda, él me dijo, cuando nos casemos ya no vas a trabajar, vas a vivir solo de la obra, solo de la iglesia. Yo voy a mantenerte. Y también a mi hija porque ella ya es nuestra hija. Y yo, en mi inocencia, pensé que eso era normal. Al fin y al cabo, en la iglesia donde mi mamá sigue hasta hoy, los pastores viven solo de la iglesia. Solo después entendí que en muchos otros lugares, los pastores también trabajan. En ese tiempo acepté sin cuestionar. Pensé, está bien, me voy a dedicar al máximo a la obra. Yo amo las cosas de Dios. Nos casamos el 25 de diciembre. Nunca recuerdo si fue en 2005, 2006 o 2007, pero fue en Navidad. Una fiesta sencilla preparada con todo amor por mi papá. Pero un día antes de la boda, pasó algo que hoy veo como la mayor señal de Dios para desistir. Y yo no lo percibí. Estábamos en los preparativos. Él, como siempre, muy envolvente, cariñoso hasta de forma sofocante. Fuimos a la casa de una conocida de la iglesia a recoger algo prestado. En el camino, nos encontramos con un miembro de la congregación. Saludó a mi novio y también me saludó a mí. Y yo, que siempre fui comunicativa, respondí naturalmente, «Hola». Y fue ahí cuando la máscara de él cayó por primera vez. En el momento en que aquel muchacho dijo, «Hola, pastor», y me saludó, yo respondí naturalmente, «Hola». Solo eso. Y de repente, sin esperarlo,
Mi novio volteó y me dio una bofetada en la cara. Me quedé mareada. Fue tan inesperado que por un segundo pensé que había sido un accidente, pero no, no lo fue. Él me miraba con los ojos vidriosos y me dijo: «Nunca más, mientras vivas a mi lado, vas a saludar a otro hombre así, sonriendo». Eso me destrozó. Faltaba solo un día para la boda. Era viernes, y el sábado nos íbamos a casar. Y yo, en shock, solo sabía llorar. Lloré tanto que entré en crisis de sollozos. Él me atacaba con palabras. «¿Qué te crees? Eres mi prometida. ¿Cómo te atreves a despedirte de otro hombre así? Te estabas insinuando con él. Puta. Eres una puta». Yo lloraba y lloraba sin entender nada, y al mismo tiempo, desesperada por dejar de llorar porque sabía, si llegaba a casa en ese estado, mi papá jamás me dejaría casarme con él. Entonces respiraba hondo, intentando calmarme, pero mientras más lo intentaba, más nerviosa me ponía. Hasta que en un impulso vino a mi cabeza: «Pide perdón». Y dije: «Perdóname, amor». Hasta hoy, cuando lo recuerdo, no creo que lo haya hecho, pero en ese momento fue automático. Y cuando dije a esas palabras, él se calmó. El monstruo que había aparecido ahí simplemente se desmoronó. Me abrazó y dijo: «Te perdono». Ese día, después de la bofetada, terminé convenciéndome de que yo estaba equivocada. Hoy, al recordarlo, me da coraje de mí misma. Pero recuerdo exactamente la sensación. Pensé: yo fallé. No debía haber saludado a ese muchacho. Me insinué. Absurdo. Yo misma me puse como culpable. Él me abrazó, me acarició el cabello y decía: «Tranquila, mi amor, te perdono. Todo lo que quería era escucharte pedir perdón». Y yo llorando repetía: «No me dejes, eres el hombre de mi vida, me quiero casar contigo». En mi cabeza yo no podía perder a ese hombre, porque era pastor. Antes de dejarme en casa, todavía me dijo: «Entra directo a tu cuarto para que tu mamá y tu papá no vean que estabas llorando». Y yo obedecí. Mi mamá todavía me preguntó: «¿Todo bien, hija?». Y yo mintiendo respondí: «Sí, mamá, todo está bien». ¿Cómo iba a llegar con mi papá y decirle que ese pastor, con quien me casaría el día siguiente, me había bofeteado? Hoy lo veo con claridad. Yo nunca estuve enamorada de él, nunca. Mi pasión era por la obra de Dios. Yo quería servir, quería ser esposa de pastor. Lo que sentía era por el ministerio, no por él. Amor verdadero no sentía. Deseo, atracción, nada de eso. Quizás alguien me juzgue y diga: «Lo usaste», pero no era eso. Yo solo era una muchacha, inocente, pensando que el amor llegaría con el tiempo. En cambio, por su hija sí sentí amor verdadero. Esa niña hermosa que me llamaba mamá desde el primer día, a ella la abracé y nunca más la solté. Al día siguiente, la boda se celebró. Fue una fiesta sencilla pero bonita, preparada por mi papá con todo lo que podía ofrecer. Y luego vino la luna de miel. Yo pensaba: ayer me dio una bofetada, pero ahora es mi esposo. Será diferente, será un nuevo comienzo. Pero no. Lo que encontré fue peor. En la luna de miel descubrí que él tenía eyaculación precoz. Fue terrible, fue horrible. Ni siquiera sé si debería decir esto aquí, pero así fue. Un choque. La luna de miel en realidad no sucedió. Fue algo raro, extraño. Yo no tenía experiencia, así que pensé que era normal, pero después del momento íntimo, simplemente salió del cuarto y se fue al baño. Se quedó ahí mucho tiempo. Yo no pregunté nada, no le di importancia. Me levanté, fui al cuartito de nuestra hija, porque ella ya se había ido a vivir con nosotros desde el principio, y vi que estaba dormida. La arropé, regresé al cuarto, y él seguía en el baño. Se quedó ahí hasta tarde, luego volvió y se durmió. Al día siguiente,
En el segundo día de casados, ya tuvimos que mudarnos a otra ciudad cercana porque lo habían transferido a otra iglesia. Fue la primera vez que realmente me alejé de mis papás. Al principio me sentí feliz. Era una iglesia pequeña, pero la gente era muy amorosa. Me recibieron a mí y a mi hija con cariño. La casa que la iglesia nos ofreció era sencilla pero arreglada. Yo pensaba, mi sueño se cumplió. Ahora voy a cuidar de una iglesia, voy a cuidar de personas. Estaba en esa etapa que los evangélicos llaman el primer amor, encantada con la obra. Pero al tercer día de casada, el infierno comenzó. Aquella bofetada, un día antes de la boda, ya debería haber sido la señal para desistir. Solo que yo no sabía lo que aún estaba por venir. En la madrugada del tercer día, como a las 3 de la mañana, él me despertó. «Levántate, vamos a orar ahora». Yo respondí, «Pero tengo sueño, estaba dormida, a mí me encanta dormir». Pero él insistió, «Levántate, ponte ropa, vamos a bajar a la iglesia». La iglesia quedaba lejos, y ni carro teníamos todavía. Pero a él no le importó, dijo. ¿No quería ser esposa de pastor entonces? Vamos. Y fui, sin entender que ahí ya comenzaba mi prisión. Aquella madrugada, tomé a su hija, la envolví en una cobijita y fuimos los 3 a la iglesia. Ella tenía poco más de 1 año, casi 2, y ahí nos quedamos hasta que amaneció. Yo oraba, creyendo que eso era lo que significaba ser esposa de pastor. Entregarse sin límites. Al cuarto día, él ya hizo el primer culto. La gente nos recibió muy bien, como siempre pasó en todas las ciudades donde estuve. Eran hermanos atentos, llenos de cariño. Al final los obreros vinieron a saludarme. Un señor me apretó la mano y dijo, «Sea muy bienvenida». Fue suficiente. Cuando volteé a ver, me di cuenta de que mi exmarido ya tenía el rostro endurecido. Regresamos a casa sin decir una palabra. Acosté a mi hija y cuando entré al cuarto, él cerró la puerta, me jaló del cabello y dijo, «Ahora te voy a enseñar. No eres una cualquiera, ahora te voy a enseñar». Ese día me golpeó como si fuera un desconocido. Puñetazos en el vientre, en la espalda, siempre en lugares donde no quedara marca visible. Me arrojaba a la cama, contra la pared, me insultaba. Gritaba, «Eres una puta, te gusta darle la mano a otros hombres, ¿verdad?». Yo intentaba decir, «Pero yo soy la pastora de la iglesia». Y él no me dejaba, no me daba espacio. Parecía poseído, completamente violento, otra persona. Yo pensaba, «Dios mío, voy a morir». Hasta que de repente se detuvo. Yo desesperada solo pude decir, «Perdóname». Y ahí entendí el patrón. En la bofetada antes de la boda, cuando pedí perdón, él paró. Ahora, después de golpes y humillaciones, cuando pedí perdón, también se detuvo. Era eso. Yo pidiendo perdón, aunque no tuviera culpa, era el gatillo que apagaba su furia. Después de golpearme, comenzó a llorar. Yo estaba confundida, sin entender nada. Él decía, «Perdóname, perdí la cabeza, pero si te portas bien, nunca más lo haré». Yo tenía 17 años. Era joven, inocente, y le creí. Respondí, «Está bien, ya no voy a hablar con ningún hombre de la iglesia». Él tenía 12 años más que yo, lleno de problemas, traumas, perversidad. Veía maldad en todo porque era malo. Nos abrazamos, pero cuando se me acercó, en ese cuarto día de casada, sentí asco, un asco que no sé explicar. No era él, parecía otra persona. Me acosté pensando, «Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora?». A la mañana siguiente, desperté llena de moretones. La espalda marcada, el cabello arrancado en partes. Me miraba a mí misma y pensaba, «No tengo ni 1 semana de casada. ¿Qué me pasó?». Pero no podía contarle a mis papás. Él era pastor. No quería avergonzarlos. Él despertó como si nada. Me dio un beso en la frente y dijo, «Buenos días, amor». Yo aproveché y pregunté, «¿Por qué hiciste esto conmigo?».
Levanté la blusa y le mostré las marcas. Él respondió frío, porque te lo merecías. Yo intenté argumentar, pero solo saludé a un hermano de la iglesia, soy la esposa del pastor. Y él replicó, entonces no hables con ningún hombre. Fue cuando le dije, mira, por favor, no me pongas las manos encima otra vez, si no voy a pedir el divorcio. En ese mismo instante, su mano vino otra vez a mi cara y me dijo con odio, nunca más, mientras vivas, pronuncias esa palabra. Solo te vas a divorciar de mí si me engañas o si me muero. De lo contrario, nunca. Y entonces atacó mi fe. ¿Sabes por qué? Porque si te divorcias de mí, te vas a ir al infierno. Y yo le creí. Él decía, con la Biblia en la mano, te vas al infierno si te divorcias de mí. Aquí está escrito, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Tú no estás siendo sabia, tú quieres destruir tu matrimonio. ¿No querías ser esposa de pastor? Entonces compórtate, solo no seas una cualquiera. Ese versículo lo escuché durante los 18 años que estuve con él. Quedó grabado en mi mente. Una vez más, me sentí culpable. Y pensé que no, entonces no me puedo separar. Dios me libre de ir al infierno. Yo tenía pavor, un miedo real al infierno. Y él usaba eso contra mí. Con 15 días de casada, mi vida ya se había vuelto un infierno. Yo venía de una familia que, a pesar de los problemas, se había reconstruido. Mi papá dejó el alcohol. Mi mamá siempre se mantuvo firme. Mis hermanos y yo siempre unidos. Yo tenía estructura en casa. Y de repente parecía que había bajado del cielo al chiquero. En los primeros 15 días de casada creo que peleamos 14. Solo el primer día no. Siempre era pleito. Recuerdo un día en que él llegó y yo estaba terminando de preparar la comida. Me distraje un poco porque estaba cuidando a nuestra hija. Él entró, vio que la comida no estaba lista y volteó las ollas en la estufa, gritando que yo no servía para nada, que era una inútil. Y además, había otra cosa. Era adicto al sexo. En esos 15 días de casada, lo quiso todos los días. Yo ya no aguantaba más. Aunque fuera rápido, 3 segundos, después corrí al baño. Solo mucho tiempo después descubrí lo que hacía ahí dentro. Pero desde el día en que me agredió por primera vez, ya sentía asco de él. Un asco profundo. Fueron 15 días así, pero en realidad casi 18 años. Siempre con esa misma sensación. El mismo asco que sentí del abusador en mi infancia era lo que sentía en mi matrimonio con un pastor. Y pensaba, me estoy volviendo loca. ¿Cómo es posible? Él es pastor. ¿Cómo puedo sentir asco de él? Recuerdo un día en que peleamos fuerte, después de que tiró las ollas. Yo le solté. Yo tampoco te aguanto más. Me buscas todos los días. Y él me respondió. El día que tú no me des, yo voy a buscar en la calle. Eso me heló la sangre. Le dije, ¿cómo que en la calle? ¿No que eres pastor? Y él replicó, tú no sabes nada de la vida. Eres una tonta. En ese momento sentí miedo, porque en mi cabeza si él me engañaba, yo tendría derecho a separarme. Fue lo que él mismo me había dicho al inicio, que solo había separación en caso de adulterio. Entonces pensé, ¿y si realmente lo hace? Pero yo apenas estaba empezando la obra, no quería escándalo, no quería separarme, y además estaba la iglesia, la gente, los hermanos que nos veían como referencia. Yo vivía un caos en casa, pero en las iglesias por donde pasé, Dios siempre ponía ángeles en mi camino, personas que cuidaban de mí sin siquiera saber lo que yo vivía. Estoy segura de que era fruto de las oraciones de mi mamá, que siempre oraba por mí con mucha fe. Con un mes de casada, él ya había volteado la estufa, tirado ollas al piso, y yo ya había aprendido el camino. Solo tenía que pedir perdón. Cuando yo decía, perdóname, él se detenía. Así que por miedo me doblaba. Pero con 30 días de casada ya eran tantas peleas, tanta presión, que llegó a tirar mi ropa en la cocina. Y nuestra hija empezó a presenciar todo eso. Esto me dolía demasiado.
Hubo una época en la que me arrepiento profundamente. Estaba tan sobrecargada de estrés que comencé a alejarme de ella. Era solo una niña, necesitada, sin su mamá, tachada de puta por él. Necesitaba mi cariño, pero yo no podía dárselo. Pasé unos 3 meses fría, distante, y ella lo sentía. Pedía abrazos, pedía cariño, y yo no podía ofrecérselo, porque estaba consumida por la rabia y el dolor. Y en la iglesia de noche era otro hombre, educado, amoroso, un ejemplo. Quien lo veía decía, ese sí es un hombre de Dios, quisiera un esposo así. Él no tenía belleza, pero tenía labia, y eso engañaba a todos. En la iglesia era el pastor ejemplar, su predicación era fuerte, elocuente, todo mundo le creía. Pero en casa, con apenas un mes de casada, yo ya vivía un infierno. No me dejaba dormir, quería sexo todos los días. Aunque tuviera eyaculación precoz, lo prolongaba de otras formas que me daban asco. Cuando por fin lograba dormir, me despertaba a las 3 de la mañana. «Levántate, vamos a orar». Hacía propósitos de ayuno y yo estaba obligada a acompañarlo. «¿Cómo que no vas a ayunar? Eres esposa de pastor». Llegamos a pasar 3 días sin comer y sin beber. Yo casi me desmayaba, pero él decía, «Tienes que aguantar. Si no aguantas, es porque estás endemoniada». Esa palabra, endemoniada, la escuché mucho, y yo me sentía destruida. Me preguntaba, ¿será que ni para ser esposa de pastor sirvo? ¿Este hombre nunca está satisfecho? Dentro de casa era puro caos. Rompía cosas, aventaba objetos. Yo de tanto recibir golpes empecé a reaccionar. Él lanzaba una silla, yo lanzaba otra. Era una guerra. Pero en la iglesia no. Ahí éramos la pareja perfecta. Él predicaba, señalaba hacia mí, yo siempre sentada en la primera fila, y decía, «Esta es mi esposa, mi dignísima, maravillosa». Y yo pensaba, «¿Cómo puede ser? En casa me trata como una cualquiera. Aquí me exalta como dignísima». Fue entonces cuando tuve una idea, ingenua, pero que en mi cabeza parecía brillante. Si le daba un hijo, él iba a cambiar. Pensaba, él solo tiene a su hija, que ni siquiera es mía de sangre. Si yo le doy un hijo nuestro, todo va a cambiar. Para ese tiempo ya había pasado casi 1 año de casados. La mamá de la niña nunca aparecía, y yo repetía la versión que él me metía en la cabeza. Esa mujer no vale nada, abandonó a su hija. Hasta que un día, en la ciudad donde vivíamos, alguien le avisó. La mamá de ella se bajó del autobús. Vino a ver a la niña. Yo fui con él hasta la central de autobuses. Cuando vi a esa mujer bajando del camión, pensé, no puede ser que esta sea la mujer que él describió como un monstruo. Lo que vi fue a una mujer acabada, destruida, y yo misma ya estaba destruida por dentro. Ella corrió y abrazó a su hija. Tenían 1 año sin verse. Le había costado mucho trabajo descubrir dónde estábamos, porque la familia de él lo encubría y nunca decía nada. Siempre lo apoyaban en todo. El abrazo de esa madre fue tan fuerte, tan verdadero, que yo pensé, aquí hay algo raro. Este no es el abrazo de alguien que abandonó a su hija. Me conmueve hasta hoy recordarlo porque ahora yo también soy madre, y solo una madre entiende la fuerza de ese gesto. La niña ya tenía 3 años, se aferró a su madre, llorando, y aquella mujer sollozaba de alivio, de dolor y de amor al mismo tiempo. Yo miraba y veía, no había mentira en ese abrazo, no era el abrazo de una madre que abandonó a su hija, sino de alguien que había sido apartada de ella. Después de unos minutos, la mujer me miró y me dijo, «Te agradezco por estar cuidando a mi hija». Yo, sorprendida, respondí, «No hay de qué, tu hija es hermosa». Ella me contó rápidamente que no podía llevársela porque él había conseguido la custodia en la justicia. Con testigos falsos, comprados con dinero de la misma iglesia, había ganado el caso. Entonces solo pudo ver a la niña durante 15 minutos.
Había viajado desde Sao Paulo hasta ese interior de Minas solo para abrazarla y después regresar. Antes de irse me miró a los ojos, como implorando, y dijo: «No me la puedo llevar, pero ¿la cuidas por mí?». Yo le respondí: «Claro, ya la estoy cuidando». En ese instante, entre nosotras dos nació un vínculo. Su mirada era de misericordia, de confianza, aún sin haberme visto nunca antes. Hoy, esa mujer es mi amiga. Nos hicimos amigas, y con el tiempo descubrí que todo lo que él decía de ella era mentira. Ella subió al camión después de pedirme una sola cosa: «Cuida a mi hija por mí». Yo prometí que la cuidaría, y lo cumplí. La cuidé todos los años de mi vida. Pero esa escena se quedó grabada en mi cabeza. Yo pensaba, esa mujer no es el monstruo que él dice. Ese abrazo no fue falso. Aún así, él intentaba convencerme. Ese llanto de ella es de cocodrilo. Es arrepentimiento por haberme traicionado. Es arrepentimiento por haber perdido al hombre que soy. Y yo lo miraba y pensaba, si de verdad estuviera arrepentida por haber perdido esto, entonces es igual que yo, sin amor propio, porque el hombre que él es un monstruo. El tiempo pasó. Yo volví a casa, seguí cuidando a la niña, ya tenía 1 año de casada. Yo intentaba embarazarme, pero no podía. A los 18 años, en mi inocencia, pensaba, si le doy un hijo varón, él va a cambiar, va a mejorar con mi... Lo intenté. Quedé embarazada, pero lo perdí antes de los 2 meses. Un aborto espontáneo. Dolió muchísimo, pero el deseo de ser madre solo crecía. Aunque viviera en ese caos, yo soñaba con tener un hijo. Empecé a contarles a mis papás lo que vivía, llamaba, me desahogaba. Ellos nunca interfirieron porque decían, «Ya eres casada. El día que decidas, nosotros te apoyamos». Y eso era un consuelo. Hubo un día en que mi papá incluso viajó hasta la ciudad donde yo estaba porque las peleas eran tantas y yo ya había empezado a reaccionar. Si él aventaba una silla, yo le aventaba un sillón. Ya no aceptaba más callada. Nuestra casa era un infierno, pero en la iglesia éramos la pareja perfecta. Perdí al bebé, pero seguí insistiendo con Dios. Oraba, «Señor, yo quiero ser madre. Mi sueño es tener un hijo varón. Si quedo embarazada, él ya no me va a golpear. Embarazada no me va a tocar». Eso era lo que yo creía. Llegué a decir el nombre en oración. «Dios, si tú me das un hijo varón, su nombre será Emmanuel Felipe. Dios con nosotros, dueño de la paz». Yo pensaba que ese nombre era hermoso. Hice esa oración, seguí mi vida en la iglesia, de noche y en el infierno de día. Él seguía buscándome todos los días, sin respetar nada. No importaba si estaba menstruando, si estaba enferma, si yo no quería. Para él era una obligación. Todos los días quería sexo, y cuando yo decía que no, porque no podía ceder siempre, ya no aguantaba más, él se transformaba en un monstruo. Me insultaba con todos los nombres posibles. Decía, «Vas a morir y te vas a ir al infierno porque me estás negando. Tu cuerpo es mío, tu cuerpo es mi cuerpo. Yo soy dueño de ti. Tengo derecho de hacer lo que yo quiera. ¿Quién te crees para negarme?». Esa frase, «tu cuerpo es mío», la escuché tantas veces que hasta hoy me causa repulsión solo recordarla. Y yo ya sentía asco de él desde la primera semana de casada. Cuando me negaba, él me hacía la noche un infierno. No me dejaba dormir. Pasaba toda la madrugada hostigándome, insistiendo, tocándome contra mi voluntad. Muchas veces terminaba cediendo solo para tener paz y poder dormir. Fue en ese tiempo que había hecho aquella oración pidiendo a Dios un hijo varón. Y al mes siguiente quedé embarazada. Me puse feliz como nunca. Pensé, «No lo creo, estoy embarazada, mi vida va a cambiar». Hice la prueba de embarazo. No le conté nada a él de inmediato, pero corrí a decirle a mi mamá. Ella se puso radiante. Era el primer nieto legítimo, el primer nieto de la familia. Regresé a casa con la prueba en la mano, ya llamando al bebé Manuel Felipe. Yo estaba segura de que sería un niño. Estaba tan feliz que hasta preparé una cena especial, pensando, hoy no habrá pelea,
Hoy será un día de alegría. Él llegó de la iglesia, me saludó y se sentó a cenar. La niña, como siempre, estaba a mi lado. Yo, emocionada, le entregué la prueba en la mano y le dije con toda inocencia, «Vas a ser papá». Y gente, él volteó la mesa. Me miró y gritó, «No lo creo que hiciste esto». Se puso fuera de sí. Gritaba, «No es posible. Yo no quería más hijos. Yo lo repudio». Yo, sin entender nada, preguntaba, «¿Pero cuál es el problema? Es una bendición. Vas a ser papá». Y él, «Yo lo repudio porque la iglesia no crece, los mismos miembros, nada cambia. ¿Y tú me sales con una panza ahora? Estás loca». En mi inocencia, pensé que le importaba el tamaño de la iglesia. Solo años después descubrí que en realidad lo único que quería era dinero. Pero ahí, delante de mí, rechazó a nuestro hijo. Sus palabras me atravesaron. Yo repudio a esa criatura. Mi bebé ya estaba dentro de mí escuchando todo aquello. Yo le decía, «No hables así. Su nombre va a ser Emanuel Felipe». Él se rió frío, con una risa demoníaca. «Estás loca. Te las vas a arreglar sola con ese niño. Yo no voy a ayudar, no voy a cuidarlo, no voy a hacer nada. Tú lo buscaste, ahora tú te las arreglas». Y todavía me lanzó la peor acusación. «Estoy seguro de que ese hijo no es mío. Eres una cualquiera, siempre sonriendo con los hombres de la iglesia. ¿Quién garantiza que ese hijo es mío?». Yo solo pude responder, «Cuando nazca, haces la prueba de ADN». Y así fue durante todo el embarazo. Repetía que mi hijo no era suyo. Aún así, yo elegí disfrutar cada momento. Mi familia fue mi soporte. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos celebraron conmigo. En ese tiempo, el líder de la iglesia nos transfirió de regreso a mi ciudad para que yo pudiera tener al bebé cerca de mi mamá. Eso me trajo alivio. Pensé, ahora no va a poder golpearme porque estoy rodeada de mi familia. Y mi embarazo fue perfecto. Sin náuseas, sin malestares, nada. Todo lo que yo quería sentir como embarazada, no lo sentí. Fue tranquilo, maravilloso. Mi hijo se movía mucho. Yo platicaba con él, «Emanuel, ¿estás ahí?». Y él respondía con movimientos. Era mi consuelo. Mi exmarido, en cambio, rara vez ponía la mano en mi barriga. No le daba importancia, no mostraba cariño. La niña ya estaba más grandecita y disfrutó mucho el embarazo conmigo. Fue un tiempo bonito en ese aspecto. Era justo la época del Orkut y MSN, ¿se acuerdan? Y yo ahí, embarazada, en casa, cuidando de todo. Como la ayuda de la iglesia estaba corta, él decidió hacer un extra. Fue la única vez en la vida que lo vi trabajar de verdad. Pasó unos 3 meses yendo en viajes al Paraguay con algunos hombres de la iglesia, trayendo mercancía para revender. Yo, embarazada de 6, 7, casi 8 meses, confieso, lo encontré lo máximo, porque mientras más lejos de mí estuviera, mejor. Yo lo quería lejos. Él iba, traía cosas, hasta el ajuar del bebé lo compró en esos viajes. Cuando regresaba, ya no me buscaba tanto. Yo con aquella panza enorme le agradecía a Dios por tener paz. Se quedaba en la computadora con audífonos, jugando por horas. Un día, el pastor lo llamó para ir a la iglesia. Salió apurado y dejó la computadora encendida. Yo nunca había tocado eso, pero embarazada, con casi 8 meses, al pasar por el cuarto escuché el sonido de mensajes llegando. Plup, plup. Curiosa, me acerqué. Vi la barra de notificaciones. Era una mujer. Me senté ahí, sin saber bien cómo funcionaba, y di clic. Y fue cuando lo vi. Conversaciones en Orkut, en MSN, mensajes intercambiados por meses. Yo nunca había revisado nada. Mi vida era la iglesia, el embarazo, cuidar de su hija. Pero ahí estaba. Él hablaba con otra mujer. Cuando abrí, era una mujer de Sao Paulo. Ya llevaban más de 6 meses conversando. Empecé a leer y no creía lo que veía. Él le decía que vivía con sus papás, que no tenía dinero, que lo mantenían. Se presentaba como un pastor sufrido y le decía que quería ir a Sao Paulo a conocerla. La mujer incluso ya le había mandado dinero, una transferencia de 400 reales con comprobante de TED. Y ahí estaba él, escribiendo, «Te amo, voy a Sao Paulo la próxima semana, vamos a estar juntos».
Yo embarazada de 8 meses, con la panza enorme, leía aquello sin poder creerlo. Un pastor que me golpeaba, pero que jamás imaginé que me traicionaría. Me cegó el coraje. Agarré la computadora, la arranqué del enchufe, la llevé al patio y la estrellé contra el suelo. Aventé teclado, audífonos, todo. Tomé una escoba y lo rompí en pedazos. Cuando él llegó, yo lo estaba esperando en la sala. Pasó por mí sin decir nada y fue directo a buscar la computadora. Al no encontrarla le dije, «Está afuera, ve a mirar». Él salió y vio todo destruido. Se puso fuera de sí. «Estás loca, endemoniada. ¿Qué hiciste con mi computadora?» Yo respondí, «La rompí. La rompí porque estabas planeando un encuentro con una mujer en Sao Paulo». Y él ni se sonrojó, fingió como si nada hubiera pasado. Dijo, «Estás loca, yo no hice nada de eso, estás inventando». Y empezó a llorar, jurando por Dios. «Yo nunca te engañé, que Dios me arranque el alma si te he sido infiel». Llamó a mis papás, a mi hermano, llorando, haciéndose la víctima. Decía, «Ella me está acusando injustamente, yo nunca la engañé». Cuando mi hermano se fue, él se convirtió en el monstruo de siempre. Vino contra mí. Yo, con 8 meses de embarazo, corrí. El portón estaba entreabierto. Con la panza enorme, intenté correr, pero terminé golpeándome con el candado del portón. Hasta hoy tengo una cicatriz leve. La piel estaba fina, sensible. Si él me agarraba ese día, estoy segura, habría matado a mi hijo dentro de mí. La niña, ya vivaracha, entendió lo que estaba pasando. Vino detrás de mí diciendo, «Vamos, mamá». Nos fuimos juntas a casa de mi madre. Yo sangrando, la barriga marcada, pero viva. Después, como siempre, él se calmó y vino con su cantaleta. «Yo te perdono». Siempre era así. Nunca admitió la traición, nunca. Hasta hoy, si alguien toca el tema, dice que yo estoy loca, que inventé todo. Pasaron los meses. Con casi 9 meses de embarazo, una madrugada a las 5 de la mañana sentí cólicos leves y se me rompió la fuente. Él estaba dormido, pero no quise despertarlo. No tenía sentido. Llamé a mi papá. «Papá, se me rompió la bolsa». Él preguntó, «¿Estás bien?». Yo dije que sí. Fue todo tan de Dios. Mi papá y mi mamá llegaron, me llevaron al hospital y en media hora yo tenía a mi hijo en brazos. Un parto normal, sin dolor, rápido, perfecto. Mi niño nació gordito, sano, hermoso. 2 horas después él apareció, preguntó, «¿Qué? ¿Ni me despertaste?». Y yo, «No quise molestarte». Él tomó al bebé en brazos y dijo, «Ay, el papá te ama», pero dentro de mí solo pensaba, «Mentira, no nos amas ni a nosotros». Al día siguiente fue a registrar al bebé. Yo, todavía en el hospital, le pedí, «Mira, ponle Manuel Felipe». Era el nombre que yo había cargado en oración durante todo el embarazo. 40 minutos después regresó con el acta en la mano. Cuando la leí, casi no lo podía creer. Le pregunté, «¿Qué es esto?». Él respondió, «Pues, el nombre de nuestro hijo». Yo le repliqué, «Pero su nombre no era ese. Lo llamé Manuel durante todo el embarazo. Le dije a Dios que sería Manuel Felipe. Tú dijiste que no ibas a interferir. Y le pusiste otro nombre». Era un nombre compuesto también, un nombre bonito, pero no era el que yo había elegido. El nombre que registró era bonito, sí, pero no era el que yo había escogido, y él me había dicho que no le importaba. Yo quedé destrozada. Había llamado a mi hijo Emanuel Felipe durante todo el embarazo. Cuando vi el acta fue como si me hubieran arrancado algo de dentro. Hasta hoy, mi hijo tiene 17 años, pero nunca he podido llamarlo por el primer nombre que está en el acta. Para mí, siempre fue Manuel. Yo le decía, «No fue el nombre que elegí», y él, irónico, respondía, «No importa lo que elegiste, importa lo que yo, como padre, hice. Yo soy el hombre de la casa, su nombre es ese». ¿Y cómo iba yo a cambiar un registro en 2008? No había cómo. Lloré mucho ese día. Mi mamá trató de consolarme. «Hija, déjalo, vamos a apaciguar». Pero dolía demasiado. El tiempo pasó.
Mi hijo tenía 2 meses cuando todo empezó a empeorar aún más. Yo lo cuidaba a él, a la niña que ya estaba más grandecita, como de 6 años. Ella hasta me ayudaba con el bebé. Mientras tanto, él peleaba en la iglesia. Se enfrentaba con la directiva diciendo que era demasiado bueno para estar ahí. Repetía, «Yo soy muy de Dios para perder tiempo en este lugar». Fue entonces que por internet, porque en esa época la red estaba creciendo y él vivía pegado ahí, conoció a otros pastores de una iglesia grande, famosa en Brasil, que en ese tiempo estaba en su auge. Una iglesia que aceptaba a cualquiera como pastor, porque estaba creciendo demasiado rápido y no tenía suficientes líderes. Esos contactos le pasaron el número de un líder en Goiânia. Y sin consultarme, llamó. De la nada peleó con todos en la iglesia donde estábamos, le dio la espalda al líder local, insultó a todos y salió diciendo, «Soy demasiado de Dios para quedarme aquí». Al teléfono, el líder de la iglesia famosa en Goiânia le contestó, y él se presentó, «Soy pastor, estoy en Minas, fui de la iglesia tal», usando el pretexto de que había pertenecido a la misma denominación de mi mamá. Usó ese pretexto, diciendo que había estado ahí 12 años, que había sido pastor. Mentira. En realidad, lo habían expulsado por pecado, cosa que solo descubrí después. Pero como esa iglesia rival respetaba a quien venía de la otra, le abrieron las puertas, lo aceptaron sin cuestionar. Era así. Decía que venía de ahí y listo, ya era visto como alguien que sabía trabajar. Él llamó al líder en Goiânia y escuchó, «Puede venir usted y su familia». Llegó a casa y simplemente me comunicó, «Nos vamos». Yo asustada pregunté, «¿Cómo así?» Y él, «Vamos a vender todos los muebles, vamos a deshacernos de todo. La iglesia nos va a mantener y nosotros vamos a hacer la obra». Mi hijo tenía 2, 3 meses de vida. Yo me puse a llorar. Pensaba, si cerca de mi mamá ya sufro, imagínate en medio de Goiás, lejos de todo y de todos. Él no quería saber. Me echaba en cara. «No tienes opción, eres mi mujer. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye». Esas eran las palabras que escuchaba. Algunas amigas, sin conocer a fondo lo que yo vivía, me aconsejaban, «Vete, va a ser bueno. Es una iglesia grande, van a tener oportunidades de crecer». Mis papás sabían solo parte de la historia, mis hermanos también. La verdad, el infierno que yo vivía solo lo sabíamos 4, yo, él, mi hijo y la niña. Y así me fui. Entregué mis muebles, mis cosas, la vida que apenas había comenzado, y lo seguí. Solo con una maleta y un sueño, o mejor dicho, la ilusión de un sueño. Llegamos a Goiás sin nada, sin rumbo. Nos presentamos en la sede de la iglesia creyendo que ahí empezaría una nueva etapa. Pero en realidad era el inicio de un infierno aún mayor. El líder de la sede en Goiás nos miró y dijo, «Está bien, se van a quedar. Ninguna prueba, ninguna preparación, nada». Nos mandaron a vivir en un departamento compartido con otras 3 personas. Yo había dejado a mis papás, nunca había salido de Minas, y ahora estaba ahí, sola, sin dinero, con 2 niños. No podía trabajar porque ser esposa de pastor significaba vivir de la obra, depender de él y de la iglesia. Una misionera, al ver nuestra situación, se dio cuenta enseguida de que no habíamos comido nada. Nunca lo olvidé, me dio 50 reales, y con eso pudimos matar el hambre ese día. Hasta hoy sigo a esa mujer en las redes sociales porque fue usada por Dios para socorrerme en ese momento. Poco después nos mandaron a una iglesia en el interior de Goiás, y así comenzó mi vida de andariega. En 18 años de casada, viví en 18 ciudades diferentes. Yo ya estaba destruida, había sido traicionada virtualmente, aunque él lo niegue hasta hoy. No había terminado mis estudios, no tenía profesión, solo sabía trabajar en casas de familia. Y aún así, intentaba dedicarme a la obra. Pero en cada lugar era lo mismo. Él peleaba con todos y en casa era agresión. Mi mayor error era ser quien yo era. Donde quiera que llegaba, la gente venía a platicar conmigo, a pedirme consejos. Yo les daba atención porque así era mi manera de ser. Y eso él lo odiaba. Cuanto más intentaba borrarme,
más Dios me hacía resaltar sin que yo lo buscara. La gente me llamaba pastora, pastora, y eso lo destruía por dentro. Y cada vez que un hombre de la iglesia se me acercaba, me saludaba con un simple «Hola, pastora, ¿cómo está?». Yo ya temblaba por dentro sabiendo que más tarde lo pagaría en casa. Nunca voy a olvidar en una de las iglesias, en el día de mi cumpleaños, un señor de casi 70 años me llevó una caja de chocolates. Sencilla, de corazón. Me dijo, «Pastora, no tengo cómo darle nada, pero le traje este chocolate con cariño». No había ninguna maldad. Pero cuando miré hacia el lado y vi a mi marido mirándome fijamente, pensé, hoy me voy a morir. Y de hecho, cuando llegamos a casa, él me destrozó. Mi hijo ya estaba más grandecito y creció en medio del caos. Era un niño rebelde porque veía al monstruo que era su padre. Dentro de casa era miedo, era terror. No soportaba escuchar gritos, se tapaba los oídos con sus manitas. Y no era por nada. Su papá lo maldijo desde antes de nacer. Lo rechazó, lo negó, lo humilló. Y parecía que mi hijo lo sentía desde el vientre. Por eso nunca tuvo vínculo con él. Su padre intentaba acercarse cuando el niño tenía 4, 5 o 6 años, pero mi hijo no le daba entrada. La mayor también se cerraba, hasta que logró retomar el contacto con su madre. Y fue ahí cuando la verdad salió a la luz. Aquella mujer, a la que él pintaba como una traidora, como una cualquiera, era todo mentira. Él había acabado con su vida, de la misma forma en que estaba acabando con la mía. Logré convencerlo de dejar que la niña pasara vacaciones con su madre en Sao Paulo. La madre ya estaba más estable, consiguió comprarle un boleto de avión. La primera vez fue emocionante, la niña aún pequeña viajando sola en el avión. Yo me sentí feliz por dentro, porque entendí, esa mujer no es el monstruo que él decía. Fue entonces que mis antenas se encendieron. Pensé, el día que yo salga, él va a intentar acabar conmigo igual que hizo con ella. Y la niña empezó a tener contacto frecuente con su madre. Pero cada vez que volvía, el infierno regresaba. Él le decía, volviste con olor a tu madre, vas a ser igual que ella, vas a embarazarte joven, vas a ser madre soltera. Lanzaba maldiciones sobre su propia hija. Ella lloraba, yo la abrazaba, pero no podía defenderla, ni a mí ni a mis hijos. Y así seguimos viviendo ciudad tras ciudad, en cada lugar más peleas, siempre mudándonos. Cada 3 meses, cada 6 meses, siempre viviendo de la iglesia. Yo quería trabajar. Sabía que si lograba trabajar, tendría condiciones para dejarlo, pero no podía. En esas instituciones, cuando entras, estás obligada a dedicarte 100%, nada de vida fuera de la iglesia. Aquella muchacha de 17 años que soñaba con cuidar a las personas en la obra, ya no existía más. Yo miraba y veía a la iglesia como una empresa, una institución, y me daba cuenta, todo tenía metas que cumplir. Las metas eran financieras, siempre financieras. Y cuando él no alcanzaba la meta, ¿adivina quién llevaba la culpa? Yo. Él decía, no cumplí mi meta porque tú estás endemoniada, no me ayudas, no oras de madrugada. Y yo ya estaba agotada. Con 6, 7 años de casada ya no tenía más fuerzas. Ya no quería saber de vigilias, ni de ayuno. Yo le decía, ¿para qué? Allá en la iglesia eres un hombre, abrazas, besas, aparentas, pero en casa es un infierno. Y aún así me exigía sexo todos los días. Yo ya no quería más. Llegué a decirle, no me toques más. Pero no servía de nada. No me dejaba dormir. Cuando yo me negaba, pasaba la noche entera atormentándome, insinuando que tenía amantes. Decía que lo engañaba con pastores, con obreros. Y hubo un día en que llegó al colmo. Insinuó que yo tenía un caso con nuestro propio hijo. Mi niño ya tenía unos 10, 11 años. Un día entró al cuarto, vio a mi hijo acostado a mi lado y dijo con burla, «Claro, ¿no?» Palabras pesadas, asquerosas. Mi vida se volvió un infierno completo. Yo ya quería separarme, pero él decía, no vas a hacerlo, yo no te he engañado, no tienes motivo. Y yo no tenía cómo probarlo.
Él me engañaba virtualmente, pero lo negaba hasta la muerte. Cuando mi hijo tenía 5, casi 6 años, fuimos transferidos a una ciudad del interior, y ahí fue su auge como pastor. La iglesia era grande, llena de gente amorosa, y yo miraba a las personas y pensaba, si supieran, si tuvieran idea de lo que pasa detrás de todo esto, no lo creerían. Yo quería separarme, peleábamos todos los días y él, tienes que quedarte conmigo, no me vas a dejar. Hasta que en medio del caos tuvimos un corto periodo de paz, 2 días máximo. Ya llevaba unos 5 meses que no pasaba nada entre nosotros. Estuvimos juntos y quedé embarazada. Esta vez fue diferente. Cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo, fue un shock. No lo había planeado. Y entiendan bien, no es que no quisiera a mi hija, pero yo ya estaba viviendo en el infierno. Apenas podía defender a los 2 que ya estaban conmigo. Y entonces me embaracé. Me volví loca. Llamé a mi mamá llorando. «Mamá, estoy embarazada». Y ella, «¡Qué maravilla, hija mía!». Pero yo solo pude responder, «No, mamá, no entiendes. Yo me iba a separar. Me estaba preparando para salir y ahora embarazada otra vez». Oraba a Dios, «Señor, que no sea niña. Si es niña, y si pasa por lo que yo pasé, y si se casa y vive el mismo infierno que yo vivo». Cuando le conté a él del embarazo, algo extraño pasó. Se puso feliz, me abrazó, me besó y, en la noche, en la iglesia, armó un espectáculo. «Glorifiquen a Dios, mi esposa está embarazada». La gente aplaudía y yo por dentro destruida, pensando, «Dios mío, ¿qué voy a hacer con 3 niños? No tengo profesión, vivo de la iglesia, dependo de todo de él». Él me mantenía con el dinero de la iglesia, pero me lo echaba en cara todo. Un jabón, una toalla sanitaria. Recuerdo una vez que le pedí toallas sanitarias y me mandó a usar trapos. Y los usé. De vez en cuando, en sus arranques de querer ser buen padre, subía a los niños al carro y los llevaba de viaje, al centro comercial, al cine. Pero hasta eso era completo. Nunca tuvimos un cumpleaños feliz. Ninguno. Todos terminaban en pelea. Solo el suyo era tratado como un evento, y él exigía que la gente de la iglesia lo organizara, que lo idolatraran. Le encantaba ser idolatrado. Mi embarazo fueron 9 meses de lucha. Yo no podía ni tocarme la barriga. Hoy me arrepiento, porque mi hija no tiene la culpa. Ella vino hermosa, maravillosa, inteligente. Hoy es la mejor alumna de la escuela. Autodidacta, pinta cuadros, hace matemáticas como nadie. Nació con dones, llena de amor. Creo que ella sintió tanto de lo que yo viví que vino como una respuesta de Dios. «Mamá, estoy aquí para ayudarte». Pero en ese tiempo yo solo podía pensar, «Dios mío, ¿qué voy a hacer con 3 niños? Mira la vida que llevo». Y ya estaba hundida en una depresión que ni siquiera sabía que tenía. La iglesia garantizaba los recursos. Económicamente no faltaba en nada. Pero paz nunca tuve. Mientras predicaba la palabra en el altar, dentro de casa intentaba hacer algo con mi vida. Llegué a buscar ayuda en la directiva de la iglesia, 2 veces, y la respuesta fue siempre la misma. La mujer sabia edifica su casa. Nadie quiso ayudarme, no porque no supieran, sino porque no querían un pastor divorciado. La institución era más importante que mi vida. Entonces repetían, «Él va a cambiar, hermana, él va a cambiar». Pero yo no tenía el valor de contar todo. Hablaba por encima, llena de vergüenza, y seguía atrapada. En el embarazo de mi hija, él compró todo. Para mi hijo, hacía solo lo básico, por obligación, pero para ella parecía hasta cariño. Eligió hasta el nombre, y yo lo acepté, sin fuerzas para discutir. Fueron 9 meses pesados. Vomitaba mucho, con el estado emocional destrozado, mi mamá lejos. Las mujeres de la iglesia intentaban ayudarme, pero yo estaba mal.
Al final del embarazo tuve hasta un poco de paz. Él se alejó de mí, se metió de lleno en la iglesia. Ahora era líder de 10 pastores. Quien miraba desde fuera decía, qué pareja, qué familia tan linda. Familia de Instagram, pero en casa la máscara ya se le caía. Empezó a tratarme mal incluso frente a la gente. En el púlpito hablaba mal de los hijos. Esos no quieren nada con la obra. ¿Cómo podían querer si en casa vivían con un monstruo? Cuando llegó la hora, me puse mal. Le llamé y la respuesta fue, toma un taxi y vete al hospital. Llegué con la presión en 18/9. El médico dijo, tienes preeclampsia, tu hija va a nacer ahora. Ella nació 15 días antes de tiempo por cesárea, y yo aproveché para pedir, doctor, hágame la ligadura. Él dudó, pero insistí, hágala, él la va a pagar, aproveche. Yo sabía que no podía traer más hijos a ese infierno. Mi mamá viajó de Minas a Goiás para quedarse conmigo. Pasó una semana a mi lado. Yo miraba a esa niñita hermosa en mis brazos y pensaba, ahora son 3. Dios mío, ¿cómo voy a poder con todo? Y él, desaparecido. Ya hacía meses que se había alejado. Pastor en la iglesia, pero en casa no era nada. Y después de que mi mamá estuvo conmigo esa semana y se fue, pasó otra semana y yo empecé a tener depresión. Ahí lo sentí. Como ya conté, durante el matrimonio intenté hacerme daño a mí misma. Un día peleamos tanto que me tomé 90 pastillas para ver si me iba, porque ya no aguantaba más. No funcionó. Otra vez, en medio de una pelea, intenté aventarme frente al carro. Él salió manejando, aceleró y yo intenté lanzarme, pero alcanzó a frenar a tiempo. Y la otra vez fue en ese posparto, porque mi mamá se había ido, me había dejado sola con 3 niños en un departamento cerrado. Y él en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Cuando mi hija tenía 15 días, él fue a celebrar una boda. Era una boda de gente de la iglesia, y yo no pude ir. Tenía los puntos inflamados, porque en el resguardo lo pasé muy mal. Demasiado estresante. No obtuve ni leche, porque él me estresaba mucho. Me exigía. Me decía, estás en el resguardo, pero tienes que ayunar. ¿Cómo? ¿Cómo iba yo a ayunar amamantando? ¿Cómo iba a orar de madrugada amamantando? Y entonces hubo esa boda para que él celebrara. Mi hija tenía 15 días. Él fue, siempre distante, yo hasta daba gracias a Dios, pero no imaginaba lo que estaba pasando. Fue a celebrar esa boda y se llevó a 2 mujeres de la iglesia para ayudarlo. Una obrera, una señora de unos 60 y tantos años, y la otra que yo pensé que era una persona de confianza, pero no lo era. Pues bien, él fue, hizo la ceremonia, era las 6 de la tarde, tenía que regresar a casa, era solo hacer la boda, él dijo que no se iba a quedar en la fiesta y que regresaría. Él llegó a casa a la medianoche. Y yo con la bebé, ella lloraba mucho, ¿sabes? Mi hija lloró demasiado. Ella lo sintió porque los niños sienten el ambiente, la tensión. No fue igual que con mi hijo, que para mí fue un embarazo tranquilo porque yo estaba bien. Pero la nena lo sintió y yo en ese estado depresivo. Vivíamos en el 9º piso y él tardaba en llegar y yo con esa vida. Tuve depresión posparto, hoy lo entiendo. Los 3 estaban dormidos en mi cama, la mayor, la bebé en medio y mi hijo al ladito, y él aún no llegaba. Yo los miraba, estaba sola, ¿sabes? Y pasó una película por mi cabeza de todo lo que había vivido hasta ahí, y pensé, Dios mío, no voy a poder con estos 3 niños. Mira la vida que tengo. No tengo profesión. Vivo de la iglesia, de lo que Él me da. Y ahí, viviendo en el 9º piso, caminé hasta la puerta de vidrio, abrí, había una malla en el hueco y miré hacia abajo. Por un momento pensé en saltar. Dije, si salto aquí, todo acaba ahora. Pero fue como si Dios me hablara. Si tú terminas, tus hijos se quedan, y Él no va a cuidarlos. Llegué a poner el pie en el marco del balcón. Puse a pie izquierdo y estaba por lanzarme. Ese día en que casi salté, tengo la certeza de que fue la oración de mi madre la que me sostuvo.
Mi mamá siempre oraba por mí, aunque estuviera lejos. Dios me habló, tus hijos. Y yo miré desde el balcón, vi a los 3 dormidos en la cama y sentí mucho miedo. Yo decía, Señor, no voy a poder. Y era como si Él respondiera, sí vas a poder. Yo estaba con los puntos inflamados, sola, sin comer. Durante el día había alguien que me ayudaba, pero de noche era solo yo. Cuando él llegó a casa ya era medianoche. Yo no pregunté nada, ni quería hablar con él. Solo quería paz. Al día siguiente, él me llamó. Vas a venir conmigo a la iglesia, necesito hablar contigo. Yo aún con los puntos abiertos, sangrando. Le dije, pero me siento mal. Él insistió, ¿vas a ir? En el fondo pensé, ¿será que me va a pedir el divorcio? Si lo pide, voy a tener paz. Fui, arreglé a los niños, subimos al carro y fuimos. Y tenía que ser en la iglesia. En la oficina de la iglesia, él se sentó frente a mí y dijo, tengo algo que contarte. Le pregunté, ¿por qué no me lo contaste en casa? Yo me siento mal, con los puntos abiertos. Él, no, tiene que ser aquí en la iglesia. Y habló. Ayer en la boda, llevé a la hermana fulana para que me ayudara. Ella es esposa de un pastor, mi amigo. Solo que al llevarla a su casa, me quedé con ella. En ese momento, parecía que hasta el dolor de los puntos desapareció. Yo pregunté, ¿cómo que estuviste con fulana? Ella está casada con tu mejor amigo. Él respondió, no aguanté. Dejé primero a la otra hermana, después ella se quedó sola en el carro conmigo, fuimos platicando. Cuando me di cuenta, estacioné el carro y pasó. Yo en shock, ¡dentro del carro! Y él, sí, pasó. Estás en el resguardo. ¿Cuánto tiempo hace que no estás conmigo? No aguanté. Soy débil. Le pregunté, ¿y por qué me trajiste aquí para contarme esto? Él con la mayor frialdad, porque aquí estás obligada a perdonarme. Cuando escuché eso, me desvanecí por dentro. ¿Cómo que yo estaba obligada a perdonar? Él abrió la Biblia y la señaló y dijo, está escrito, perdonar 70 veces 7. Yo estaba llena de rabia, indignada. Dije, ¿tienes noción de lo que estás diciendo? Te metiste con la esposa de tu mejor amigo. Él confía en ti. Él no merece esto. Y él, frío, pero pasó. Tú me vas a perdonar. Me miró directo a los ojos y dijo, tú no tienes opción. Yo no voy a perder esta iglesia. Era una iglesia que reunía a 500 personas por día. Él era el hombre, aquel que todos admiraban, y dijo, esa iglesia da 100,000 reales al mes. ¿Estás loca? Yo no voy a perder eso. En ese momento respondí, ¿y qué? Ese dinero no es tuyo. Él se rió. En ese momento mi inocencia se vino abajo. Hasta entonces yo todavía miraba todo con ojos limpios, creyendo en la obra, creyendo en la iglesia, pero ahí vi a otro hombre. Él me dijo con frialdad que no pasaba los valores correctamente, que había mucho más dinero de lo que yo imaginaba. Y eso para mí fue peor que la misma traición. Era ver al ladrón, el bandido debajo del título de pastor. Le pregunté, ¿cómo tienes valor? ¿No tienes miedo de la mano de Dios? Y él se rió. ¿Qué mano de Dios? Eres demasiado inocente. Dentro de mí lo único que pude pensar fue, gracias a Dios, soy inocente. Pero él continuó, no te vas a separar de mí. Yo no voy a perder esta iglesia, no voy a perder a esta gente, no voy a perder la vida buena que tienes. ¿La quieres perder? Y sí, teníamos una vida cómoda, pero a costa de la iglesia. En mi cabeza, era solo una ayuda de costo, como todo pastor recibía. Nunca me había dado cuenta de que él robaba. Y repetía, ¿vas a perder esta vida buena? Yo le dije, pero tú mismo dijiste que en caso de adulterio yo tendría derecho a separarme. La Biblia lo dice. Y él, sin titubear, a mi favor sí, a tu favor no. El que engañó fui yo. Ahora, si hubieras sido tú, yo te tiraba a la calle, te quitaba a tus hijos,
te arrastraba por el suelo, pero como fui yo, estás obligada a perdonarme. Ese día quedé en shock, pero tuve la certeza, necesitaba salir. Y todavía completó. Sobre la traición no vas a decir nada, estás prohibida de tocar ese tema, y no vas a contarle a fulano. Respondí, no voy a contarlo, él no merece eso. Fulano es una buena persona. No lo voy a contar. Él todavía preguntó, ¿y tampoco vas a ir tras ella? Yo dije, no voy. Yo no siento nada por ti. Ese día la tristeza no fue por él, fue por la iglesia, porque me di cuenta de que, después de casi 14 años de casada, todo lo que estaba viviendo era una mentira. Fue como despertar de una pesadilla. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba viviendo en un mundo paralelo, un ciclo falso. Para mí y para algunos pocos que realmente servían a Dios, la obra era sincera, pero para la mayoría ahí, no. Empecé a ver cosas que antes no veía. Veía al pastor fulano con carro importado, pero el salario de la iglesia no coincidía con eso. Veía al pastor ciclano en la misma situación. Y las piezas empezaron a encajar. Hasta entonces mi oración era, Dios, bendice mi matrimonio, cambia a mi marido. Yo todavía tenía esperanza, pero de ese día en adelante mi oración cambió. Dios, necesito salir, dame una salida. Yo tenía una bebé recién nacida en brazos, un hijo pequeño, y no sabía cómo. Pero dentro de mí ya estaba decidido. Entonces él dijo, ¿me vas a perdonar o no? Yo, destrozada, respondí, sí, te perdono. Él me abrazó y dijo, por eso te amo de esa manera. Pero yo salí de esa iglesia acabada. Yo sabía, para mí se había terminado. Necesitaba salir. Podía tardar años, pero tenía que hacerlo. Y como si Dios confirmara, un mes después lo sacaron de la iglesia. No por la traición, sino porque descubrieron que los números no cuadraban. Y no fui yo. Ojalá hubiera sido yo. Lo descubrieron solos. ¿Y saben qué hicieron? Nada más que lo de siempre. Cuando descubran que los números no cuadran, simplemente cambian al pastor de iglesia. Cuando la directiva descubrió los desvíos, lo sacaron de la posición. Le dijeron, vas a perder el liderazgo de las 10 iglesias, vas a encargarte de una congregación más pequeña. Pero él, soberbio, no aceptó. ¿Bajar de nivel? Jamás. Entonces tuvo la brillante idea, salir de la denominación y abrir su propia iglesia. Usó el dinero que ya llevaba años guardando, dinero que yo nunca supe que existía, porque solo tenía acceso al mínimo de lo mínimo. El hoyo era mucho más profundo. Él decía, yo soy el hombre, aquí pasan 500 personas al día, yo voy a salir, abrir mi iglesia y me voy a levantar otra vez. Y yo, desesperada, le cuestionaba, ¿cómo que abrir una iglesia? ¿Qué estructura tienes? Él respondía con arrogancia, tengo dinero para eso. Eso me volvía loca. Yo pensaba, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? 3 niños pequeños, ninguna profesión, y ahora esta locura. Aún así, fui con él. Abrimos la iglesia en el interior. En 3 meses, fracasó. Maltrató a la gente, como siempre hacía. Económicamente no funcionó. Volvimos a Goiânia, peor que antes. Y yo digo, fue ahí donde Dios empezó a responder mis oraciones, porque yo pedía, Señor, haz justicia, avergüenza a Juanjalo. En esa iglesia que abrimos en Goiânia apareció una mujer. Ella no nos conocía. Entró porque le gustó el letrero y decidió quedarse. Era costurera, y yo, que ya no quería vivir más de la iglesia y buscaba una salida, le pregunté, ¿eres costurera? ¿Me enseñas? Ella respondió, te enseño. Cuando le conté que quería aprender costura, él se volvió loco, volteó la cama, rompió el ropero, gritando, no vas a hacerlo. Y yo firme por primera vez le dije, sí voy a hacerlo, no me voy a quedar encerrada en casa sin hacer nada. Y fui, aprendí. Esa mujer me consiguió clientas, mi mamá me ayudó, me prestó la tarjeta de crédito y compré mis máquinas, monté mi taller de costura. Y él, encima intentando controlarme, decía, ¿cómo puede ser? Estás loca, tienes que hacer la obra, mi iglesia se está cayendo. Pero yo decidí trabajar.
Cuando recibí mi primer salario después de 17 años, lloré. Dije, Dios mío, este es mi dinero, mi dinero. Mi hija mayor, hija de él, ya con 15 años, me pidió, «Mamá, ¿me enseñas?». Le enseñé, y juntas abrimos un taller de costura. Él se volvió loco. Mientras su iglesia se hundía, quien empezó a mantener la casa fui yo. Yo asumí todo, él pasaba el día viendo Netflix que yo misma pagaba, y en la noche iba a predicar para 30 a 40 personas como máximo. Fracasado, acabado. Yo y mi hija sacamos adelante el taller. Metí a otra persona a trabajar con nosotras y el negocio prosperó. Mantuve a los hijos en escuela privada, pagaba la renta, ponía comida en la mesa, no faltaba nada. Y él, tirado, tratándome mal, llamándome basura, insultando a mis hijos. A la única que no tocaba era la más pequeña, a la que idolatraba. Entonces vino la pandemia. Todo se cerró. Su iglesia ya había caído a 20 personas, y yo, viviendo en el infierno dentro de casa. Le pregunté a Dios, ¿y ahora cómo pago la renta? ¿Cómo cuido a los niños? Dios me habló, haz cubrebocas. Corrí en Goyanea a las últimas tiendas abiertas, compré tela, empecé a coser cubrebocas y conseguí un comprador. El primero fue su propio primo, que vivía en Brasilia. Descubrió que yo estaba haciendo cubrebocas y para ayudar, me dijo, «Ana, te voy a comprar». Yo y mi hija pasábamos noches enteras cosiendo, él sentado en el sofá, viendo series. Yo terminaba a las 11 de la noche, el fregadero lleno de platos, mis hijos sucios, sin baño, y yo con la mayor trabajando sin parar. Con el dinero del primo pagué la renta, pero en lugar de reconocerlo, él se volvió loco. Decía que su primo era mi amante. El hombre vivía en Brasilia, solo estaba ayudando, y él echaba veneno sobre mí. En medio de todo eso, conocí a una estilista que se volvió mi amiga. Le pregunté, ¿me enseñas a trabajar con el cabello? Ella dijo, te enseño. Y así, entre coser cubrebocas y cuidar de los hijos, empecé a aprender. Hacía servicios a domicilio combinando con las mascarillas. Era una locura, pero yo quería trabajar. Meses después, ya sabía trabajar con el cabello. Y él seguía en el sofá, viendo Netflix. Su primo vino la última vez a recoger las mascarillas. Yo había pasado la noche cosiendo, hasta las 2:40 de la mañana para entregar. El dinero que iba a recibir era exactamente el valor de la renta, 1,000 reales. Estaba aliviada, porque iba a poder pagar lo que estaba atrasado. Pero cuando el primo se fue, él se volvió loco. Vino encima de mí gritando, «Eres una cualquiera, estás teniendo un caso con fulano». Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo así? Ese hombre vive en Brasilia. Vino aquí contigo, había otras 2 personas presentes, pero no servía de nada. No paraba. Me insultó toda la noche. No me dejó dormir. Me pateó, me golpeó. Una vez llegó a romper un gancho de ropa encima de mí. Fue la única vez que dejó marca en mi cara. Las peleas eran violentas. Parecía que si hubiera tenido un cuchillo yo no estaría aquí contándolo. Y esa noche cuando me dio una patada, la vena de mi pierna reventó en el momento. Vi eso y pensé, basta. Antes de la pandemia, unos 15 días antes, ya me había confesado otra traición. La segunda. Me dijo, necesito hablar contigo. Te engañé otra vez, esta vez con una mujer de nuestra propia iglesia. La visitó y se acostó con ella. Yo ya sentía asco de él. En la cama me volteaba, no quería ni que me tocara, pero para no generar pelea solo le dije, está bien, te perdono. Era más fácil callar que enfrentarme a horas de insultos. Pero esa noche con el primo, cuando me pateó y me reventó la vena de la pierna, decidí, se acabó. Él siempre decía, nunca vas a salir, no tienes valor, no tienes dónde caerte muerta, no tienes profesión. Pero ahora yo tenía 2 profesiones, costura y peluquería. Entonces me quedé callada, esperé a que él se durmiera y hablé con Dios. Mañana me voy. Tengo 1,000 reales. Mañana me voy. Esperé a que él saliera de casa. Tomé a mis hijos, algo de ropa, los documentos.
Ellos preguntaban, «Mamá, ¿a dónde vamos?». Yo solo respondía, «Vamos ahí cerquita». Llamé un taxi, porque él se había ido en el carro que estaba a mi nombre. Fui con mis hijos a la central de autobuses, apagué el teléfono. Cuando regresó y no me encontró, fue detrás, pero el autobús ya había salido. Yo y mis hijos nos fuimos. Cuando llegué a la casa de mi mamá, él ya estaba loco. Atormentó a mis papás, llamaba sin parar, presionando. Me quedé 21 días ahí, intentando respirar, pero en lugar de bloquearlo, contesté. Y vinieron las declaraciones. Te amo, perdóname, sé que te engañé varias veces. Yo dije, lo que descubrí fueron 2. Y él confesó, no, fueron como 7. ¿7 traiciones? Yo no sabía qué hacer. 3 niños, sin estructura. Pensé que no iba a poder sola. Y con la presión, con la manipulación, logró convencerme de volver. Mi papá quedó destrozado. Dijo, «Lograste salir. ¿Por qué vas a regresar?». Ni siquiera quiso despedirse cuando salí con los niños. Se fue de casa para no verme irme con él. Pero volví. Y ahí vi el infierno de verdad. Ya en el camino, me arrancó el celular de la mano, rompió el chip y lo tiró. Dijo, «Ahora todo es nuevo. Ya no necesitas ese número». Cuando llegamos a Goiânia, él ya me había borrado de todo. Me quitó las redes sociales, hizo cuentas conjuntas, me compró otro chip. Yo no podía tener nada sola. A donde fuera, tenía que llamar por videollamada, mostrar dónde estaba. Hizo de mi vida un infierno. Y todavía me echaba en cara, «Me engañaste con mi primo». Poco después, le dio COVID. A mí también. Estuvimos aislados. Él casi muere. Fueron meses de locura, de más infierno. Y lo peor, esta vez empezó a forzarme. Si antes, cuando yo me negaba, se enojaba, pero me dejaba, ahora no. Me sujetaba los brazos, me tapaba la boca, me ahorcaba. Muchas veces desperté de madrugada con él encima de mí, susurrando, «Quédate calladita». Y yo lloraba, «No hagas esto por el amor de Dios». Y él respondía, «Lo voy a hacer, es lo que te mereces». Yo le dije a Dios, «Señor, sé que tú me sacaste y yo regresé, pero si salgo esta vez, nunca más vuelvo». Y todavía estaba su vicio con la pornografía. Años y años encerrado en el baño, siempre en lo mismo. Mientras tanto, la vida financiera era un fracaso. La iglesia hundida, él sin nada. Y yo, una vez más, sosteniendo todo, trabajando, manteniendo a mis hijos, mi casa, mi carro y hasta él. Un día, ¿qué hice? Yo estaba sentada en el sofá y él agredía a mis hijos, muy violento con ellos. A mí me golpeaba, pero en la iglesia era un santo. La iglesia seguía con poquísima gente, unas 20 personas. Y yo estaba sentada en el sofá y ahí en el piso abajo, me di cuenta de que él estaba viendo cosas indebidas junto conmigo y con mis hijos. Yo miré y dije, «¿Qué estás viendo?». Él se asustó. «No, nada». Y yo, «¿Estás viendo cosas indebidas con los niños aquí en la sala? Eres un desgraciado». Cuando dije eso, se levantó para darme un puñetazo. En el momento en que se levantó para golpearme, mi hijo también se levantó. Y al levantarse, el golpe le dio a mi hijo. Mi hijo cayó. En ese momento dije, ahora sí basta, porque él ya había golpeado a los niños antes, muchas veces, pero de esa forma no. Golpeó a mi hijo. Y mi hijo se levantó muy enojado y dijo, «Mamá, el día que yo crezca lo voy a matar». Ahí me di cuenta de que mis hijos ya estaban al límite, ¿sabes? Él dijo, «Lo voy a matar, mamá. Si no cambias nuestra situación, yo lo voy a matar». Yo le dije a hijo, «Cálmate». Y me costó mucho tranquilizarlo. Lo abracé porque mi hijo quería lanzarse sobre él, quería atacarlo. Mi hijo ya tenía 12 años. Era un muchachito. Y decía, «Voy a matar a ese hombre». Tenía la boquita partida. Y yo pensé, «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Esa noche no dormí. Él se fue a dormir a la sala, enojado, y yo no pegué el ojo. Fui a la ventana del cuarto y dije, «Dios,
yo sé que tú me sacaste una vez y yo regresé, pero ahora si salgo no vuelvo más. Ayúdame. No dormí en toda la noche y armé todo un plan, ¿sabes? Yo no tenía dinero, nada. En la mañana mi hermana me llamó y me dijo, mira, te deposité 300 reales en tu cuenta. Y yo ya le había hablado a Dios, le había dicho, Señor, ayúdame. ¿Qué hice? En la mañana él se levantó y como siempre se levantaba como si nada hubiera pasado. Despertaba, se paraba como si nada, venía y me daba un beso. Yo lo besé también. Y entonces me dijo, ¿vas a portarte bien conmigo? Yo le contesté, sí, mi amor, pero yo ya tenía armado el plan. Le dije, eres el mejor esposo del mundo. Él, así me gusta. Y me abrazó, ¿sabes? Me besó. Fue la última vez que me tocó. Me abrazó, me besó. Yo le dije, ¿quieres tener a la mejor esposa del mundo? ¡Ay, qué maravilla! Voy a la iglesia a orar. Y yo pensé, gracias a Dios, va a salir, porque necesitaba que él saliera de casa. Le pregunté, ¿vas a ir en carro? No, no voy en carro. Yo le dije, voy a hacerte un café. Ese día le preparé el café con una sonrisa en la cara. Por dentro temblaba de miedo, pero por fuera fui fría. Él salió. Desperté a los niños y les dije, levántense, ahora nos vamos. Ellos preguntaron, ¿pero a dónde, mamá? Yo solo respondí, levántense. Tomé mis cosas, mis herramientas del salón que ya tenía montado en casa, eché todo dentro del carro, puse a mis hijos también y les dije, se acabó, nunca más van a pasar por esto. Cuando encendí el carro y salí del garaje, miré hacia adelante, la iglesia estaba en la misma calle. Él estaba ahí, pero distraído, mirando hacia el otro lado. Yo me dije, tengo que salir ahora. Tiré la llave por dentro del portón, apagué el celular y fui directo a las escuelas de mis hijos. Entré y dije, estoy corriendo riesgo de muerte. Necesito las transferencias escolares porque me voy a Minas Gerais. Los directores me ayudaron rápido. Salí de ahí con los documentos en la mano. Tomé la carretera y hablé con Dios. Gracias a Dios, nunca más Él me va a poner una mano encima. Conduje unos 300 kilómetros. Cuando me detuve y encendí el celular para avisarle a mi mamá, vi 349 llamadas perdidas de él. Contesté una. Él gritó, ¿dónde estás, puta? Yo respondí, estoy libre. Él retrucó, te voy a matar. Regresa ahora o voy a decirle a la gente que robaste la iglesia, que me engañaste. Y yo dije, dilo si quieres, no voy a volver. Colgué el teléfono y manejé hasta llegar a la casa de mis papás. Mi mamá me abrazó y mi papá dijo, nunca debiste haberte ido de aquí. Él intentó llamarme varias veces, pero lo bloqueé de todo. Hice una orden de protección, inicié el divorcio y pagué todo el proceso. Él no quería firmar, solo firmó cuando retiré la medida de protección. Nunca más volvió a ponerme una mano encima. La pensión la paga como quiere, pero gracias a Dios nunca la necesité. Seguí trabajando, manteniendo a mi familia. La hija mayor, que es de él pero también es mía, se vino conmigo. La terminé de criar y hoy está en la universidad estudiando odontología. Mi hijo tiene 17 años, la mayor 22 y la pequeña va a cumplir 11. Todos conmigo. Seguí yendo a la iglesia pero no a la misma. Hoy pertenezco a otra. Dios me honró. En 2023 conocí a mi esposo. Me volví a casar. Un hombre de Dios, maravilloso. Y hoy puedo decir, soy libre. Dios me dio el privilegio de conocer el amor. Pero la vida me dio otro golpe. Tenía 10 meses de casada cuando él falleció, hace un año ahora. Fue un accidente trágico, y me vi en el suelo otra vez. Le dije a Dios, Señor, no entiendo. Estuve 17 años en un matrimonio donde solo sufrí. Yo pensaba que servir en la iglesia me iba a bendecir, y ahora que encontré a una persona buena, después de 10 meses de casada, él muere. Pero en esos 5 años después del divorcio, conocí lo que es el amor de verdad. Me profesionalicé, entré a la universidad. Cuando él falleció, yo estudiaba pedagogía, después cambié a administración. Hoy tengo un buen empleo. Dolió mucho. Yo pensé que me iba a morir junto con él, pero Dios me sostuvo. Permanecí de pie. Casi un año después de la pérdida, conocí a una persona con una historia parecida a la mía, también de luto, también de superación, y ahora estoy empezando de nuevo, solo que de una manera diferente, más ligera, más madura, con toda la experiencia que cargo.
Yo creo que Dios trajo a esta persona para decirme, no solté tus manos, yo sigo contigo.